Bienvenidos oyentes a esta inmersión, en un caso que realmente perturba la conciencia colectiva. La historia de Natasha Kampusch. Sí, 8 años de cautiverio que nos confrontan con la capacidad humana para el mal, por supuesto. pero también para la resistencia. También para la resistencia, desde luego. Vamos a entrarnos en la historia de Natasha Kampusch. A través de la entrada de Wikipedia en español, Ajá. que nos ofrece una perspectiva única. Exacto, una perspectiva que quizás nos revele matices que de otra forma pasarían desapercibidos. Totalmente. Y precisamente al leer sobre este caso me surgió una pregunta que no puedo evitar plantear. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué se necesita para sobrevivir a una experiencia tan extrema como la de Natasha? Es una pregunta que nos lleva a explorar los límites de la psique humana, Sí, a comprender cómo la mente puede adaptarse, claro. incluso en las circunstancias más adversas. Comencemos entonces por el principio, Por el principio. por ese día que marcó el inicio de una pesadilla, el 2 de marzo de 1998. Una mañana fría en Viena, Natasha, una niña de tan solo 10 años, se dirigía a la escuela Sí, y se desvaneció sin dejar rastro. una desaparición que en un principio se atribuyó a posibles disputas familiares. Sin embargo, la aparición de testigos que aseguraban haber visto a Natasha subir a una furgoneta blanca Una furgoneta blanca. cambió el curso de la investigación. Un detalle que se convierte en un presagio, una sombra que se cierne sobre la historia y nos anticipa la oscuridad que está por venir. Efectivamente, lo más inquietante es que durante la investigación la policía interrogó a Wolfgang Striklopil, Sí. el hombre que eventualmente se convertiría en el secuestrador de Natasha. Él, curiosamente, tenía una furgoneta blanca. ¿Y cómo logró esquivar las sospechas en ese momento? Con una coartada simple pero efectiva, alegó que la utilizaba para transportar materiales de construcción. Ajá. Ya que estaba realizando obras en su casa, Ya. la policía, sin pruebas contundentes, no tuvo más remedio que dejarlo ir. Es escalofriante pensar que el culpable estuvo tan cerca de ser descubierto. Es verdad. Que la libertad de Natasha pendía de un hilo. De un hilo. Un hilo que lamentablemente se rompió. Así es, mientras la búsqueda se intensificaba. Sí. Natasha se encontraba atrapada en un espacio minúsculo, Sí. un zulo de apenas 5 metros cuadrados, construido a 2,5 metros bajo tierra, Madre mía. sin ventanas, sin luz natural, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Un espacio claustrofóbico. Un sepulcro en vida. ¿Cómo pudo soportar tanto tiempo en esas condiciones? Los primeros 6 meses fueron los más duros. Natasha no tenía permitido salir de Zulo. Sin embargo, con el paso del tiempo, Striklopil comenzó a flexibilizar su régimen de aislamiento. ¿A qué te refieres con flexibilizar? Permitió que Natasha subiera a la casa, Ajá, que escuchara la radio, sí, e incluso a partir del año 2005 que saliera al jardín. ya. Acciones que, lejos de ser actos de bondad, podrían interpretarse como una forma de control, Claro. de crear una falsa sensación de normalidad dentro de lo aberrante. Un juego psicológico perverso, sin duda. Pero hay un detalle que me resulta especialmente perturbador. Dime, Striklopil se encargó de proporcionar a Natasha libros Sí, y de continuar con su educación. sí. ¿Por qué? ¿Cuál era su objetivo? Es una pregunta compleja. Algunos expertos sugieren que podría tratarse de una forma de manipulación, Ya. de crear un vínculo de dependencia con la víctima. Otros, sin embargo, plantean la posibilidad de que Striklopil, a su manera distorsionada, Sí. sintiera una especie de responsabilidad por el desarrollo de Natasha. Es una dicotomía escalofriante, la crueldad del secuestro Totalmente. y el acto aparentemente contradictorio de fomentar la educación de la víctima. Claro. Una muestra más de la complejidad de ese caso de los abismos psicológicos que se escesconden tras la superficie. Abismos que intentaremos comprender a medida que avancemos en nuestra inmersión. Sí. Pero lo que sí sabemos con certeza es que Natasha, a pesar de su cautiverio, nunca perdió la esperanza. Una esperanza que finalmente la llevaría a la libertad. Retomamos la historia de Natasha, una historia que hasta ahora nos ha sumergido en la oscuridad de un sótano y en la mente de un secuestrador. Pero la luz, aunque tenue, siempre encuentra la forma de abrirse paso. Y esa luz llegó para Natasha un día aparentemente normal, Sí. el 23 de agosto de 2006, mientras limpiaba el BMW Soyolio 50 de Striklopil en el jardín. Ajá. Un descuido del captor se convirtió en la oportunidad que ella tanto había anhelado. En ese instante, la adrenalina y el miedo se fusionaron en un impulso irrefrenable. Natasha echó a correr sin mirar atrás, con la fuerza de quien sabe que se juega la vida en cada paso. Una huida desesperada, una carrera hacia la incertidumbre, pero también hacia la posibilidad de un futuro que le había sido negado durante tanto tiempo. Su camino se cruzó con el de Inge, una mujer de 71 años
que ante la desesperación de Natasha no dudó en ofrecer su ayuda. Inge se percató de la magnitud de la situación. Comprendió que estaba frente a una joven que había escapado de un cautiverio que parecía sacado de una película de terror. Al principio, la confusión reinaba en la escena. Natasha, presa del pánico, temía que Ciclopi las encontrara y les hiciera daño. Pero Inge, con una valentía admirable, decidió llamar a la policía. Una llamada que se convirtió en un punto de inflexión en el eslabón que conectó a Natasha con la libertad. Efectivamente, poco después, Natasha se encontraba frente a unos agentes que apenas podían creer lo que veía en ella misma. Pronunció las palabras que confirmarían el fin de una pesadilla. Soy Natasha Kampusch, nacida el 17 de febrero de 1988. Un momento que debió ser surrealista, tanto para ella como para los agentes. 8 años de misterio se disipaban en una frase en la confirmación de una identidad que muchos creían perdida para siempre. Para disipar cualquier duda, se verificó una cicatriz en su cuerpo y se cotejó su ADN y no había margen para el error. Natasha Kampusch había regresado. ¿Y en qué estado se encontraba? Después de 8 años de encierro, es lógico pensar que las secuelas físicas y psicológicas serían devastadoras. Lo sorprendente es que Natasha, a pesar de su evidente palidez y un peso de tan solo 42 kilos, el mismo que tenía al desaparecer, no presentaba graves problemas de salud. Es asombroso cómo el cuerpo humano puede resistir incluso en las circunstancias más extremas. Increíble. Y su estado mental. La policía que la atendió quedó impactada por su inteligencia y su vocabulario. A pesar del aislamiento, Natasha había conservado su capacidad de pensar, de comunicarse, de ser ella misma. Una muestra más de su fortaleza interior, de su capacidad para aferrarse a la luz incluso en la más absoluta oscuridad. Sin duda, mientras Natasha daba sus primeros pasos en libertad, se puso en marcha una intensa búsqueda de Wolfgang Flecklopil. Y lo encontraron. Sí, pero no como esperaban. Flecklopil, acorralado y sin salida, decidió quitarse la vida arrojándose a las vías del tren. Un final trágico que de alguna manera cierra el capítulo del cautiverio de Natasha. Pero su historia, como sabemos, no termina ahí. Correcto, a partir de ese momento Natasha se enfrentaba a un nuevo desafío: reconstruir su vida, sanar las heridas del pasado, encontrar su lugar en un mundo que le había sido arrebatado durante 8 largos años. Hemos llegado a un punto crucial en esta historia, un punto en el que el cautiverio termina. Pero la historia de Natasha está lejos de concluir. Ahora se enfrenta a la tarea monumental de reconstruir su vida, un proceso seguramente lleno de obstáculos. Es un camino complejo, sin duda. La reinserción en la sociedad, el procesamiento del trauma, la reconstrucción de una identidad que fue forjada bajo circunstancias tan anormales son desafíos inmensos. Y uno de los aspectos que más se debatió en los medios fue la posibilidad de que Natasha padeciera el síndrome de Estocolmo, esa compleja respuesta psicológica en la que la víctima desarrolla una especie de vínculo afectivo con su captor. ¿Qué podemos decir al respecto? El síndrome de Estocolmo es un fenómeno complejo y controvertido que se observa en algunas situaciones de secuestro o cautiverio. Se caracteriza por la aparición de sentimientos positivos por parte de la víctima hacia su captor, incluso llegando a identificarse con sus ideas o justificar sus acciones. En el caso de Natasha se especuló mucho sobre la presencia de este síndrome. Sí. Pero ella siempre lo ha negado de forma categórica. Exacto, Natasha se refiere a Ciclopil como un criminal, sin ningún tipo de ambivalencia. Ella es muy clara al describir la naturaleza abusiva de su relación con él. Es comprensible reducir la experiencia de Natasha a un simple síndrome. Sería simplificar una realidad mucho más compleja y dolorosa. Y más allá de las etiquetas, lo importante es comprender el impacto psicológico que el cautiverio propone. Sin duda, las secuelas psicológicas del trauma son profundas y duraderas. Afrontar el miedo, la ansiedad, la dificultad para confiar en los demás son batallas que Natasha ha tenido que librar en su camino hacia la recuperación. Un camino en el que, imagino, el apoyo de su familia fue fundamental. La relación de Natasha con su familia ha sido complicada. 8 años de separación forzosa, de incertidumbre y angustia dejan huellas imborrables. Reencontrarse después de tanto tiempo, lidiar con las expectativas, con la necesidad de comprender lo incomprensible, supuso un reto para todos. Y a esto hay que sumarle la presión mediática, la curiosidad insaciable del público por conocer cada detalle de su historia. Convertirse en un personaje público de la noche a la mañana con el peso de la atención mundial sobre sus hombros es una carga difícil de soportar. Efectivamente, Natasha se vio expuesta a una vorágine mediática que, si bien en parte ayudó a visibilizar su caso, también supuso una intromisión en su proceso de recuperación. Es comprensible que buscara controlar su propia narrativa y lo hizo en parte a través de su autobiografía 3096 días, donde relata su experiencia en el cautiverio con sus propias palabras. 3096 días es un testimonio conmovedor, una ventana a la mente de una joven que se aferró a la esperanza en las circunstancias más adversas y no se limitó a narrar los hechos, sino que también exploró sus emociones, sus miedos, su lucha interna por conservar su identidad.
invita a reflexionar sobre la resiliencia humana, sobre la capacidad de superar incluso las pruebas más duras. Y no se quedó ahí. Natasha ha participado en programas de televisión, ha dado conferencias, ha escrito un segundo libro donde reflexiona sobre su vida después del cautiverio. Su voz se ha convertido en un símbolo de esperanza, de superación de la lucha por la libertad, tanto física como emocional. Es admirable cómo ha transformado su experiencia en una plataforma para ayudar a otros, para compartir su historia y que sirva de inspiración. La historia de Natasha Campuch es un recordatorio de la complejidad del ser humano, de nuestra capacidad para el bien y para el mal. Es una historia que nos confronta con la oscuridad, pero que también nos muestra la fuerza del espíritu humano, la capacidad de resistir, de superar, de encontrar la luz incluso en los lugares más inesperados. Y con esa reflexión, oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión en la historia de Natasha Campuch. Esperamos que este viaje a las profundidades de un caso tan conmovedor les haya dejado, al igual que a nosotros, con una profunda admiración por la fuerza del espíritu humano. Los invitamos a seguir explorando, a buscar más información, a leer las propias palabras de Natasha en sus libros. Su historia merece ser contada, compartida, recordada.